como tal eh, va a ser una digresión con respecto al teorema que estábamos probando la clase pasada, el cual la demostración quedó incompleta. Listo, me faltaba muy poquitico, pero igual ya era un poco tarde, entonces decidí parar. Voy a citar simplemente ese resultado. El lema, nosotros probamos existencia, probamos otra afirmación con respecto a ese teorema, nos faltaba unicidad, y la unicidad dependía de un lema que casi lo probamos, por lo que el resto de la prueba sí lo voy a dejar como lectura para no tener que volverla a empezar, y cómo utilizar ese lema para poder demostrar la unicidad del teorema y cuáles son las consecuencias. Después de eso voy a introducir algunas otras isometrías o bueno, transformaciones del plano que son bien importantes, en las cuales no voy a ahondar mucho por el hecho de que hacen parte precisamente de uno de los trabajos del, de investigación pues de uno de los grupos que tienen que ver con este tipo de movimientos y la clasificación de ellos en la geometría euclidiana. Yo simplemente voy a citar el teorema de clasificación para la geometría hiperbólica, cuya demostración es completamente análoga a la demostración pues, que tienen que hacer ellos en la parte de movimientos en la geometría euclidiana. Y ya después definimos lo que son las inversiones de círculos, que es en lo que me voy a centrar básicamente la clase del viernes y la clase del miércoles de la próxima semana. Ahora, otra cosa que quería comentar con ustedes es que tengo pensado mover el parcial para el 20 de noviembre. No sé si están de acuerdo con eso. Tendrían una semana como más para estudiar. Entonces, no creo que haya inconveniente con eso. No sé qué les parece. Porque precisamente en esa fecha pues tengo algo importante que hacer, entonces probablemente no pueda pues atender clase, por lo que yo había escrito en un correo anterior en el cual había puesto el cronograma de cómo vamos a terminar las clases, que ese día era reunión con uno de los grupos para mirar el trabajo de investigación, pero que no podía. Entonces lo que voy a hacer es que voy a adelantar las reuniones. Es decir, me reúno con el grupo 1 el 13 de noviembre, con el grupo 2 la semana siguiente el miércoles, el 20 el parcial, y después me reúno con los otros dos grupos a la siguiente semana, en los mismos horarios de clase para no tener que mover eso. Creo que es como la manera más conveniente de hacerlo. Listo. Muy bien. Profe, entonces vos nos mandas un correo especificando las fechas de las reuniones. Sí, voy a hacer eso porque las voy a corregir, porque hoy pensé que, pues claro, mejor hago el examen el 20 de noviembre. Probablemente yo no se los envíe, sino que se los envíe a otra persona, porque pues a esa hora no voy a tener conexión a internet. Entonces, 20 de noviembre el examen y las reuniones simplemente las adelanto y voy a cuadrar bien qué día. Listo. Muy Profe, bien. ¿sí va a evaluar modelos? No sé. El viernes les digo. Listo. Podría que sí lo evaluara, pero lo que pondría a hacer no es muy complicado. Sería operaciones con transformaciones, que realmente podrían ser cosas muy directas, o sea, no algo muy complicado. Listo. Sí, quizás no lo... Bueno, ahí miramos. Pero en principio, si lo evalúo, van a ser cosas más o menos básicas, no problemas muy complicados, o sea, problemas que puedan hacer simplemente con definiciones básicas, o sea, cosas que más o menos sepan. Bien, entonces voy a poner acá la digresión. Y la digresión es precisamente como el teorema más importante que habíamos tratado la clase pasada, que es el teorema de existencia y unicidad de isometrías. Teorema de existencia y unicidad de isometrías. Listo, entonces el teorema dice que sean A, B, C y D, E, F triángulos, tales que
el triángulo ABC es congruente con el triángulo de EF. Entonces, existe una única isometría T del plano en el plano tal que T de A es igual a D, T de B es igual a E y T de C es igual a F. Además, eh, T está determinado o determinada por la composición de dos o tres reflexiones. Listo. Nosotros, una reflexión es una isometría que se define a partir de una línea que fija los puntos de la línea y me envía puntos de un semiplano en puntos de otros del semiplano opuesto, ¿cierto? Eso lo definimos en la clase anterior, probamos pues que era una isometría y entonces la clase anterior probamos la existencia de T, ¿cierto? Y vimos que, que esta está dada por la composición de dos o tres reflexiones. Que vimos que T está compuesta por la composición de dos o tres reflexiones. Esa fue la parte que vimos. Además, probamos el siguiente lema. Probamos casi completamente, faltó una parte que es la que voy a dejar como lectura, el siguiente lema. Y el lema nos dice que sea, no sé, T, no lo llamemos, sea sea F, una isometría tal que eh, F de A es igual a, F de B es igual a B y F de C es igual a C, donde los puntos A, B y C son no colineales. Colineales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una isometría que me fija al menos tres puntos no colineales, entonces T, perdón, en este caso F, es igual a I de P en P, que es la isometría de identidad. Es la isometría identidad. Listo. Entonces, para la demostración de esto, les recomiendo leer el argumento final, que fue lo que nos faltó. Leer el argumento final. Eso está en la página 252.
del texto de Venema. Bien, entonces nosotros lo probamos casi completamente. Nos faltó el argumento final y el argumento final pues simplemente lo leen así para que tenga sentido en el momento en el que lean toda la prueba. Listo, para no tener que replicar otra vez toda la prueba. Entonces, bien. Entonces la unicidad. ¿Cómo pruebo la unicidad empleando esto? La unicidad del teorema de, pues, de existencia de unicidad de isometrías se prueba de la siguiente manera. Sean T1 y T2 de P en P isometrías tales que, ¿qué? Isometrías tales que T de 1 de A es igual a T de 2 de A y eso me lo manda al punto D, ¿cierto? Eh, T de 2, T de 1 de B es igual a T de 2 de B y es igual a, el B me lo envía a E, y T de 1 de C es igual a T de 2 de C y es igual al punto F. Listo. Entonces, claramente, F igual a T1 a la menos 1 compuesto T2 es una isometría porque nosotros probamos que la inversa de una isometría es una isometría y la composición de isometrías es una isometría. Entonces esta composición es una isometría la cual satisface que, esto es consecuencia de eso de atrás, y satisface lo siguiente, que f de A les va a dar A, f de B les va a dar B y f de C les va a dar C. Listo. Eso simplemente por la condición de que T1 de A es igual a T2 de A igual a D, T1 de B es igual a T2 de B igual a E y lo otro. Listo. Entonces uno va a tener que F va a fijar esos tres puntos. Entonces así, por el lema anterior, tenemos que F tiene que ser igual a a la isometría de identidad. Es la isometría de identidad. Lo cual implica que T1 a la menos 1 compuesto T2 es igual a la identidad, lo cual es equivalente a decir que T1 es igual a T2. Listo, entonces las isometrías son la misma. Y entonces ahí se demuestra la unicidad. Entonces, fíjense lo que nos dice el resultado, ¿cierto? En otras palabras, dos isometrías que coincidan en al menos tres puntos no colineales deben ser iguales. Listo, es bien importante ese resultado. Ok, muchachos. Muy bien, entonces, como colorario de ese teorema vamos a tener esto. Y es que toda isometría del plano puede ser expresada como la composición
¿cierto? De como la composición de reflexiones, ¿cierto? El número de reflexiones es 2 o 3. Listo, esto es consecuencia inmediata de ese resultado. Ok, muchachos. Entonces, eso es lo importante de esta parte. Toda isometría en el plano. Acá no estamos asumiendo ningún postulado de paralelismo, simplemente cuestiones de geometría neutra, porque simplemente estoy definiendo, de hecho las isometrías se miden como algo muy simple, son biyecciones del plano que me preservan distancia. Y a partir de eso, ustedes tienen un montón de propiedades, preserva ángulos, preservan colinealidad, envían triángulos congruentes en triángulos congruentes, ángulos congruentes en ángulos congruentes, etcétera. Líneas en líneas por el asunto de la colinealidad y que preserva el orden de la colinealidad de los puntos. Cierto, envía objetos polígonos, áreas poligonales en áreas poligonales de la misma área, o sea, las isometrías son bien importantes, ¿cierto? Solo exigiendo eso, biyección que preserve distancia, pero lo importante es que yo siempre la puedo ver como composición de dos o tres reflexiones. Entonces, eh, lo que nos interesa ver es qué pasa con las composiciones de reflexiones. Listo. Entonces, el colorario anterior, ¿cierto? Nos indica que las isometrías deben ser clasificadas según el tipo de líneas que determinen las reflexiones. Ok, entonces si las líneas son paralelas, admiten una perpendicular común, por ejemplo, o son asintóticamente paralelas como en el caso de la geometría hiperbólica, si se intersectan, si la intersección es de manera ortogonal, en fin, depende precisamente de cómo estén situadas las líneas en el plano que me determinan la isometría. Entonces, acá voy a hacer como una introducción, ¿cierto? De qué tipos de isometrías van a aparecer y en esto tiene que andar pues el grupo de investigación al que le asigné este tema. Listo. Entonces voy a ponerlo acá como isometrías según el tipo de línea. Según el tipo de línea. Según según el tipo de línea. O los tipos de línea. Bien, entonces el primer tipo de líneas que vamos a mirar, eh, el primer tipo de isometrías que vamos a mirar tienen nombre, se llaman isometrías de media vuelta o medio giro, más bien medio giro. Entonces, acá voy a considerar lo siguiente, sean L y M, dos líneas tales que L es perpendicular a M en el punto, en un punto O, ¿cierto? Que pertenece precisamente
a la intersección de esas dos líneas. Pues es el punto de intersección de esas dos líneas. Listo. Entonces, simplemente, ¿qué líneas estoy considerando? Estoy considerando dos líneas que son perpendiculares. Por acá tengo M, por acá tengo L, y esto acá se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, la isometría, ¿cierto? H de O, que es igual a la composición precisamente de la reflexión determinada por la línea M con la reflexión determinada por la línea L, es llamada isometría de medio giro con respecto a O. Con respecto al punto O. Bien, entonces acá está el punto O, que es el punto de intersección, y dos propiedades que tienen, bueno, dos de las propiedades que tienen esto es la siguiente, que conmutan, es decir, H de O se puede ver como la reflexión determinada por L compuesto por la reflexión determinada con M, o también se puede ver como la reflexión determinada por M compuesto la reflexión determinada por L. Entonces, conmuta, ¿cierto? Y la segunda propiedad es que el único punto fijo que tiene esa isometría es el cero. El único punto fijo de H sub 0 es el punto 0. ¿Ok? Son las propiedades de esa isometría. Bien, como les digo, estos son detalles que van a presentar al grupo al que le corresponde esta parte. Esperaría yo pues que los presente, sea en el trabajo escrito o en la exposición al menos que también los comente. Los segundos son rotaciones. Rotaciones. Entonces, simplemente acá consideramos dos líneas que nos intersectan, sean L y M, dos líneas tales que eh, L intersectado con M es distinto del vacío. Entonces, la isometría R determinada por la reflexión de L compuesto la reflexión con M es llamada rotación. Listo. Entonces, acá vamos a ver algo más preciso, como unos casos particulares de esto. Entonces, el primer caso particular es cuando las líneas se cortan de manera perpendicular, que son precisamente las cosas de medio giro. Entonces, cuando L es perpendicular a M, obtenemos las isometrías de medio giro, que fueron descritas en el ítem anterior. Y la otra propiedad interesante es que considere un ángulo A o B, ¿cierto? Sea L igual
y M la línea que contiene a la bisectriz del ángulo AOB. Listo, entonces acá estoy siendo bien específico. Voy a tener un ángulo. Por acá está O, por acá está B, por acá está A. Entonces voy a considerar como L, precisamente a la línea determinada por los puntos O y A, y voy a considerar la bisectriz del ángulo. Eso va a ser la segunda línea. Se intersectan precisamente no. ¿Cierto? Esto va a ser precisamente M. Y lo que hace esta línea es que esto de acá es congruente con esto de acá. Entonces, la rotación, ¿cierto? Que vamos a anotar como RAOB, que es precisamente la composición de esas, que sería pues ρ de L, compuesto ρ de M, donde L y M están dados por estas cosas de acá, es llamada rotación con centro O y ángulo, el ángulo AOB. Listo. ¿Qué propiedades tiene, de qué propiedades goza esto? Entonces, o bueno, como propiedad. Si la medida del ángulo AOB es distinta de 0 grados, entonces R de AOB bueno, el único punto fijo de esa isometría fijo de esa isometría de RAOB es precisamente es el punto O. Ok, esas son las rotaciones. Las rotaciones van a ser básicamente isometrías determinadas por la composición de dos líneas, de las reflexiones determinadas por dos líneas que se intersectan. Listo. Tercero, traslaciones. Entonces sean L y M, dos líneas que admiten una perpendicular común. Entonces la isometría eh, T igual a ρ de L compuesto, bueno, ρ de M compuesto ρ de L es llamada tras una traslación. Listo. En particular, sean A y B
2 puntos. Entonces denote por K a la línea que contiene a esos 2 puntos. Sea L tal que L es perpendicular a K en el punto A y sea M la mediatriz del segmento AB. Listo. Entonces, para este caso particular de traslación, entonces lo que tenemos simplemente es como, tenemos una línea L, ¿cierto? Determinada por 2 puntos. Y entonces esto es lo que estamos llamando K. Después voy a tomar una línea que es perpendicular por A, que es la que estamos llamando L. Esto es perpendicular aquí, y después lo que estoy haciendo es me voy para el punto medio de este segmento, del segmento AB, y por ahí voy a trazar la mediatriz del segmento, que es la línea que pasa de manera perpendicular por el punto medio. Listo. Y a esa línea la estoy llamando M. Entonces observe que K es una perpendicular común. Es una perpendicular común para L y M. Listo. Entonces, la traslación, ¿cierto? Que vamos a denotar como T sub AB, que va a ser precisamente pues, la composición por esas dos líneas que admiten esa perpendicular común, es llamada traslación de A a B. Es llamada traslación de A hasta B. Bien. La propiedad que tiene esta isometría es que si hay es distinto de B, entonces T de AB no tiene puntos fijos. T de AB no tiene puntos fijos. Muy bien. Muchachos, hasta el momento quedan más o menos claras cómo son las isometrías. Por ahora son solo un nombre, pero básicamente tienen propiedades de que si usted toma un objeto lo va a trasladar, que si toma un objeto lo va a rotar, etcétera. Que si toma un objeto le va a dar un giro de media vuelta, o sea, un giro de 180 grados, pues en principio, ¿cierto? Pero bien, pero ¿les queda claro más o menos cómo están definidas cada una de esas isometrías o no? Hasta el momento. Sí, 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 está claro. Bien, y también comprenden por qué solo estoy considerando reflexiones. Porque toda isometría está determinada por composición de reflexiones, y las reflexiones, recuerden que son isometrías que se definen con respecto a una línea, que lo vimos la clase pasada. ¿Cómo se define? Como la isometría que me fija los puntos de la línea y me envía puntos de un semiplano en el otro, satisfaciendo cierta propiedad, ¿cierto? Tengo que tomar una perpendicular y tengo que mandarlos a puntos que están a la misma distancia de la línea. Listo, esa es la propiedad. Bien, la cuarta. Esto se llama como eh, reflexión de deslizamiento. Es que no sé bien
¿Cómo se traduce reflexión de deslizamiento? Glide. Es como deslizamiento, entonces la voy a llamar así en español. En inglés es como glide reflection. Y creo que ese glide es deslizamiento. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Sean K, L y M líneas tales que eh, K es perpendicular a M y K es perpendicular a L, o sea, K es perpendicular de manera simultánea a L y a M. Pues en otras palabras, L y M tienen como perpendicular como una K. Listo. L y M tienen acá como perpendicular común. Listo. Entonces la isometría D dada por lo siguiente, la composición, primero aplico la reflexión ρ de L, después ρ de M y después ρ de K es llamada reflexión de deslizamiento. Bien, entonces, en particular, si A y B son dos puntos, ¿cierto? Y yo voy a denotar como K precisamente a la línea determinada por A y B, L perpendicular a K, ¿cierto? En el punto A, y M, la bisectriz, la mediatriz, perdón, del segmento AB. Entonces, G de AB igual a esta cosa de acá, ¿cierto? G de K compuesto G de M compuesto, perdón, ρ de K compuesto ρ de M compuesto ρ de L, no es más que ρ de K compuesto la traslación eh, del punto A al punto B. Listo. Porque si se fijan, es precisamente la construcción que teníamos en, el, para las traslaciones, solo que en ese caso no componíamos con la reflexión determinada por la línea K, simplemente por las dos líneas que admitían la perpendicular común. En este caso sí lo estamos considerando. ¿Cierto? Entonces, la propiedad que tiene esto es la siguiente. Perdón, que de AB, es que de AB. Que de AB se puede ver como ρ sub K compuesto la traslación de A hasta B, o como la traslación de A hasta B compuesto ρ de K. Listo, conmutan esas dos aplicaciones. Bien. Y la quinta que quiero ver se llama, no sé cómo se traduce, pero se conoce como rotación alrededor de un punto ideal.
punto ideal. Listo, y esta cosa de punto ideal depende del disco de Poincaré, precisamente porque los puntos que están, si ustedes recuerdan cómo se definió el disco de Poincaré, ese modelo, se define como los puntos del interior de un círculo, ¿cierto? Esos son los puntos del modelo, ¿cierto? Pero el círculo es como la frontera del modelo, los puntos que pertenecen a esa frontera se llaman puntos ideales. Y entonces, básicamente este tipo de aplicaciones que vamos a definir acá van a hacer rotación alrededor de esos puntos ideales en el disco de Poincaré. Pues en el modelo del disco de Poincaré, por ejemplo. Entonces ahí es donde viene punto ideal. Entonces por acá voy a poner que esto depende del disco de Poincaré. Poincaré. Son las fronteras del modelo, puntos frontera del modelo. Del modelo. Bien, entonces, ¿cómo van a ser determinadas? Están determinadas por dos líneas que son asintóticamente paralelas. Sean L y M, dos líneas que son asintóticamente paralelas. Entonces, la isometría determinada por la composición de las reflexiones determinadas por esas dos líneas se llama una rotación alrededor del punto ideal, pero tiene ese nombre de orolación. Entonces, la isometría determinada por, ¿cierto? Llamémosla H igual a rho de M compuesto rho de L, es llamada orolación. Listo. Entonces, el teorema que voy a citar acá, cuya demostración pues, es muy análogo a la demostración que tienen que hacer pues, los integrantes del grupo que les corresponde sobre la clasificación de los movimientos rígidos, bueno, los movimientos en la geometría euclidiana. Entonces uno tiene lo mismo acá, como clasificación de los movimientos en la geometría hiperbólica. Clasificación de los movimientos hiperbólicos. Listo, entonces básicamente estos son el tipo de, ¿cómo decirlo? En otras palabras, son los posibles movimientos rígidos que se pueden haber en la geometría hiperbólica. Lo voy a poner acá como entre comillas. Es tipo de movimientos rígidos en la geometría hiperbólica. Listo, y entonces lo que vamos a, en un momentico voy a definir que es un movimiento rígido. Que un movimiento rígido básicamente es una cosa del plano que preserva colinealidad, distancia y medida de ángulos. Entonces el tipo de movimientos rígidos en la geometría hiperbólica son los siguientes. Entonces entonces lo que dice es que toda isometría en el plano hiperbólico cierto, para eso necesito un modelo que no lo hemos construido aún, pero piensen como que toda isometría en el disco de Poincaré, cierto, está compuesta, es una de las siguientes, cierto, transformaciones. Va a ser la identidad, la isometría de identidad, o va a ser una reflexión,
con respecto a alguna línea, o va a ser una cosa, es una isometría de medio giro. O va a ser una rotación. O va a ser una orolación. O sea, va a estar determinada por la composición de dos líneas que son asintóticamente paralelas, o va a ser precisamente una reflexión de deslizamiento. Bien, entonces la demostración de esto es análoga a la clasificación de movimientos rígidos en la geometría euclidiana. Análoga a a la clasificación de movimientos rígidos en la geometría euclidiana. Listo, entonces hay algo que quisiera yo que hiciéramos en el momento en el que ustedes tengan los trabajos escritos. Y que yo, digamos, les haga, digamos, las correcciones y que de pronto ustedes le apliquen las correcciones a los trabajos escritos. Sería bueno que cada grupo le enviara a los demás grupos su trabajo escrito como para que lo leyeran, que no simplemente sea la presentación que van a hacer del trabajo con las exposiciones, sino que si lo desean, los demás grupos también puedan leer concretamente qué fue lo que hizo cada uno. Listo. Porque, por ejemplo, la demostración de este resultado depende de la demostración, pues sí, análoga a cómo se hace la demostración de la clasificación de los movimientos rígidos en la geometría euclidiana. Entonces, sería bueno que todos la tuvieran para que la leyeran. Ok, o simplemente se pueden remitir al texto de Venema, listo. Eh, por verse en las exposiciones. Listo. Bien. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora voy a introducir una pequeña sección donde voy a utilizar algo, que voy a utilizar algo luego, que se llama el postulado de reflexión. Y es una manera de deducir los teoremas de la geometría neutra y de hecho pues otro tipo de cosas a partir precisamente de un postulado, cómo hacer las demostraciones que vieron en geometría neutra, en geometría euclidiana, en geometría hiperbólica a partir de transformaciones. Entonces acá les voy a dejar un ejercicio. Entonces igual lo voy a introducir como que una transformación. Entonces, como voy a ponerlo acá como postulado de reflexión. Listo. Entonces es un postulado. Simplemente, ¿qué pasa si yo pongo esto como un axioma? Y entonces el axioma es el siguiente. Para cada línea L contenida en el plano, existe una transformación ρ de L, ¿cierto? Que básicamente es una biyección del plano en el plano,
llamada reflexión, ¿cierto? Tal que se satisfacen las siguientes condiciones. La primera condición es que eh, todo punto de L es un punto fijo de Rho sub L. Es decir, que cuando ustedes cogen un punto P que pertenece a L, entonces Rho de L de P es igual a P. Listo. Esa es la primera parte del postulado. La segunda parte del postulado es que si P está en un semiplano acotado por L, entonces Rho sub L de P está en el semiplano opuesto acotado por L. Opuesto a P acotado por L. Listo. Si está en un punto, P está acá, entonces Rho sub L de P está en el otro semiplano. La tercera parte del postulado es la siguiente. Rho de L preserva colinealidad. Y orden. Listo, envía puntos colineales en puntos colineales y los envía en el mismo orden. Listo. Que recuerde que son propiedades que satisface una isometría, pero acá yo no estoy asumiendo que es una isometría. Simplemente estoy asumiendo que es una transformación. Ok, entonces la otra cosa es que Rho de L preserva distancia. Y la quinta es que Rho de L, o sea, envía segmentos de cierta medida en segmentos de la misma medida. Y la otra es que Rho de L preserva medida de ángulos. Listo. Entonces, muy bien. Eso es como el postulado de traslación. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer con ese postulado? Es lo que voy a poner como uno de los ejercicios. Que, por ejemplo, la condición de lado, ángulo, lado. De la, ¿cierto? Esa condición de lado, ángulo, lado para determinar congruencia de triángulos es una consecuencia precisamente del postulado, de este postulado de acá. Y esto va a ser útil, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy citando esto? Porque en el momento en el que queramos verificar que el modelo del disco de Poincaré satisface el axioma de lado, ángulo, lado, voy a hacerlo a partir precisamente de un argumento con transformaciones. Entonces, como se satisface el argumento, el postulado en ese caso de este postulado, entonces se satisface el lado, ángulo, lado. Bien, entonces voy a poner acá una definición. Y la primera parte de la definición es que un movimiento rígido es una transformación ¿cierto? T, ¿cierto? Del plano en el plano, que preserva colinealidad distancia y medida de ángulos.
Listo, entonces acá como una observación, según el postulado de reflexión, una reflexión con respecto a una línea es un movimiento rígido, ¿cierto? Como consecuencia del postulado de reflexión, toda reflexión con respecto a una línea determina un movimiento rígido. Listo. Por eso es que son tan importantes las reflexiones y por eso lo del teorema de clasificación, de por qué los movimientos rígidos en una geometría, cierto, axiomática como la estamos tratando, eh, solo están determinadas por reflexiones. Listo, por eso yo solo planteo como tal un postulado y es con respecto a reflexiones. Listo, la segunda parte es que una figura es un subconjunto de P. de P. Eso van a ser figuras. ¿Y qué tipo de figuras uno va a tener? Por ejemplo, uno va a tener segmentos, eso es una figura, ángulos, triángulos, cuadriláteros, polígonos, no sé, círculos, etcétera. Esos son el tipo de figuras, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las geometrías que nosotros estamos mirando, ya sea geometría neutra, hiperbólica o euclidiana, tengo este tipo de objetos, ¿cierto? Y la tercera parte de la definición es que dos figuras son congruentes. Son congruentes Dos figuras son congruentes si existe un movimiento rígido T que va del plano en el plano tal que T de X es igual a Y. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, según según lo que estamos planteando, un triángulo es congruente si existe un movimiento rígido que me lleva un triángulo y me lo pone en el otro triángulo. Listo. Entonces, ¿qué es lo interesante de este planteamiento? Lo voy a colocar como una observación. La observación es la siguiente, que es importante. Que si recuerdan, yo mencioné esto el primer día de clase que nosotros tuvimos, y es que eh, eh, la definición, ¿cierto? La definición es el postulado de reflexión. De reflexión. El postulado de reflexión y la definición anterior están motivados por por el programa de Felix Klein sobre cómo se define una geometría.
¿cierto? Entonces lo voy a poner acá entre comillas y es porque esto es bien importante y digamos que la geometría hoy en día trata de seguir este mismo programa. Entonces, ¿qué es una geometría? Entonces, una geometría es una tripleta P, OP y G, ¿cierto? Donde eh, eh, P básicamente es un espacio que como espacio nosotros podemos decir es el plano, como lo defina como un conjunto de puntos, puede ser un espacio topológico, una variedad algebraica, en fin, eso lo verán en un futuro, una variedad diferenciable, una variedad riemanniana, una variedad simpléctica. Estoy notando el tipo de espacios en los que hoy en día se trabaja como tal en geometría. Variedad simpléctica, grupo de Lie, en fin, que son cosas que serán muy llamativas para ustedes en un futuro. Eso es un espacio, o sea, un conjunto que tiene ciertas características, ¿cierto? Este de acá es un conjunto de objetos sobre el espacio. Conjunto de objetos geométricos, ¿cierto? Definidos sobre el espacio. Un conjunto de objetos geométricos definidos sobre el espacio y que son como triángulos, círculos, en fin. Dependiendo cada una de las cosas, yo tengo un tipo de conjuntos en el espacio. Y G es un grupo. Y G es un grupo que actúa sobre P. G es un grupo que actúa sobre P. No sé si de pronto ya han visto que es una acción de un grupo. Uno puede definir. Una acción de un grupo se puede definir como un conjunto de aplicaciones biyectivas de P en P para cada elemento del grupo que satisface que la identidad. Es como una manera de ver una acción así, ¿cierto? Pero uno lo puede definir en términos de los elementos del grupo y los elementos de P. Listo, y las acciones son bien naturales. La multiplicación de matrices me determina una acción. ¿Qué otra acción puedo tener? Por ejemplo, sí, la multiplicación de matrices sobre vectores me da una acción. Pero matrices que me determinen un grupo, tienen que ser las matrices invertibles o cualquier subgrupo de las matrices invertibles, eso me determina una acción. Otra cosa que pueda ser una acción, por ejemplo, no sé, la traslación. Traslaciones me dan una acción, rotaciones, en fin. Entonces, un grupo que actúa sobre P dejando invariantes las propiedades geométricas de los objetos. Eso es una geometría hoy en día. Y ese postulado el postulado de reflexión y esa definición anterior, básicamente lo que me está diciendo es que pues acá tengo como espacio el plano, como objetos los triángulos, círculos, bla, 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 y como grupo es el grupo de movimientos rígidos. Uno puede probar que ese conjunto de transformaciones eh, que se define como movimientos rígidos me determinan un grupo, es decir, la composición de dos movimientos rígidos me da un movimiento rígido y la inversa de un movimiento rígido me da un movimiento rígido. Lo mismo que sucede, pues, como habíamos definido antes con las isometrías. En ese caso, los objetos, el espacio es el plano, sea el plano euclidiano, sea plano hiperbólico,
Los objetos son los triángulos, círculos, segmentos, en fin, que yo tengo en ese espacio, y el grupo son precisamente los movimientos rígidos de cada uno. En la geometría euclidiana uno se va a dar cuenta que los únicos movimientos rígidos son reflexiones, rotaciones y traslaciones, y por ejemplo en la geometría hiperbólica hay una cosa más, que son precisamente las que están determinadas por composición de dos cosas que son asintóticamente paralelas. Listo, pero básicamente esto, todo lo que hemos hecho encaja precisamente en esta visión de lo que es una geometría. Listo. Y la interpretación interesante de verlo así, como un conjunto como un espacio, objetos en el espacio, y un grupo que actúa dejando invariantes las propiedades, ¿cierto? La acción yo creo que debe, debe adicionar que yo creo que es una acción transitiva, transitivamente. No recuerdo muy bien. Esta visión me permite ya mirar la geometría de una cosa más general, porque entonces no me voy a fijar simplemente en un plano que simplemente contiene puntos, sino que en un espacio que solo contiene puntos como es el plano, sino un espacio como un conjunto que puede tener una estructura adicional, que sea una estructura de espacio vectorial, que tenga una estructura de grupo, una estructura algebraica o de espacio topológico, en fin, o variedad riemanniana, simpléctica, grupo de Lie, etc. Entonces, pues es importante como tal eso, listo. Esto es como una digresión, pero me parece importante que lo sepan porque en algún momento se llegan a interesar en geometría, más o menos de esta manera es como lo van a estudiar. Bien, listo. Entonces el ejercicio que voy a dejar, que necesito que también lo agreguen al taller, para el taller entrega, 3 es, eh, es el siguiente. El ejercicio es el siguiente, demostrar que el postulado de reflexión implica el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Y pues la sugerencia es que la demostración, lo voy a poner acá como entre paréntesis, la demostración se sigue, es una réplica de la demostración del teorema de existencia y unicidad de isometrías. Listo, la demostración es bien parecida. Bien, de hecho el texto de Venema la tienen por si la quieren ver. Listo. La idea es que la entiendan y simplemente, por eso no la quiero hacer porque es una cosa muy parecida. Ver Venema. Listo. Entonces, otro comentario más. Si ustedes notan y han leído un poco sobre los temas de investigación que les toca abordar para las exposiciones y el trabajo pues final, la visión que está empleando el texto que yo les compartí a ustedes es esta. Definen el espacio, los objetos y un grupo. Y el asunto es bien lineal porque están fijándose usualmente son en grupos de matrices. Entonces, pero se hace geometrías en este enfoque. Listo. Por eso es que me parece muy interesante el libro. Muy bien, listo. Entonces, bien. Ok, listo.
¿Tienen alguna pregunta o algún comentario hasta el momento o no? Muchachos, ¿sí me están escuchando o no? Sí, profe, yo no tengo por el momento preguntas. Así es. Ok, listo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en la parte de inversiones de círculos euclidianos, que es donde están gran parte de los resultados que vamos a utilizar. Entonces es inversiones de círculos euclidianos. Listo, entonces aquí será necesario que recuerden las nociones de geometría euclidiana. Entonces acá es necesario recordar, como que aquí es necesario recordar algunas nociones de círculos y semejanza en la geometría euclidiana. Bien, ¿por qué la semejanza no era un problema interesante en la geometría hiperbólica? Porque los triángulos que son semejantes son congruentes. Entonces ahí no es tan interesante porque al final de cuentas son triángulos eh, congruentes, ¿cierto? Y los resultados importantes sobre círculos uno los tiene precisamente en la geometría euclidiana, listo. Aparte de eso, entonces, ¿por qué necesitamos ver esta parte? La necesitamos ver porque si recuerdan el modelo del disco de Poincaré, las líneas en el modelo dependen de qué. Están definidas como eh, cuerdas diametrales, ¿cierto? O como la intersección entre el espacio del modelo y líneas que pasan por el centro del círculo, o como la intersección entre ese círculo, el interior de ese círculo con círculos que son ortogonales, ¿cierto? Entonces, el asunto es que la existencia de ese tipo de círculos ortogonales depende de lo que se llama una inversión de una circunferencia, que básicamente es una inversión de una circunferencia, va a ser como una aplicación que me toma puntos del interior del círculo y me lo envía a un punto en el exterior y puntos de exterior al punto del interior del círculo, satisfaciendo cierta regla de proporcionalidad. Entonces, vamos a definir eso y hoy, si es posible, demostrar dos resultados. Y bueno, en fin, pues entonces vamos concretamente a la definición. Definición, entonces, en lo que sigue, voy a poner acá, en lo que sigue, C igual a C0R, eh, ¿cierto? Que es el conjunto de puntos en el plano, tales que la distancia de O a P es igual a R, denotar una circunferencia de centro O y radio R. Un círculo. Círculo de centro O y radio R. Listo. Bien, entonces la definición. Entonces, CAC, un círculo. Bien, entonces, una inversión de C es una aplicación
I O, R, que va del plano sin el punto O al plano, que me toma un punto P y me lo manda ahí de I sub O, R de P a un punto prima, ¿cierto? Donde P' es un punto que pertenece a la semirrecta OP, tal que la distancia que hay de O a P por la distancia que hay desde O a P' es igual a R al cuadrado. Listo. Es esto. Dirán que es un poco extraño, pero en principio eso ni siquiera es una transformación, porque fíjense que ni siquiera la estoy definiendo en el punto O, porque en el punto O pues no tendría eh, ningún sentido, porque la distancia de O a O me da 0 y eso no me va a dar R al cuadrado, ¿cierto? Aparte de eso, tampoco es sobreyectiva. Entonces hay que arreglar un poquito. Entonces es esto. Ya vamos a ver que no es tan extraña. Tenemos que ver que existe al menos cómo construir precisamente ese punto P' que satisfaga estas condiciones. Entonces voy a ponerlo acá como una observación. Y es que note que I sub OR no es inicialmente una transformación, o sea, no es una biyección, ya que I0 de R no está definida en el punto O, ya que no tiene sentido precisamente para voy a resaltar acá, o sea, esta condición de acá no tiene sentido precisamente cuando yo me fijo en qué pasa en el punto O, y aparte de eso no es sobreyectiva. No es sobreyectiva, puesto que no existe P perteneciente, ¿cierto? Acá, tal que I de O, R de P me dé el punto O. Tampoco le puedo pegar el punto O con esta aplicación, por la misma condición. Listo. Entonces, para arreglar esto, este problema, haremos una compactificación por un punto ¿cómo decirlo? Haremos una compactificación por un punto de P. Compactificación por un punto sobre P. Estas son palabras mayores, pero básicamente es que vamos a agregar un punto llamado punto al infinito. Un punto, ¿cierto? Que no está en el plano y que llamaremos punto al infinito. El asunto es que entonces ese punto lo vamos a denotar como infinito, porque precisamente lo vamos a llamar punto al infinito. Y entonces el asunto es que esos puntos existen. Si ustedes se fijan en el modelo de Poincaré, todos los puntos que están en la frontera del modelo del disco de Poincaré son puntos al infinito. Pero bueno, el asunto es que
Básicamente, entonces, vamos a definir la noción de lo que significa un plano, el plano extendido. Entonces, el plano extendido es simplemente como conjunto, coja P y le agrega, uno a veces lo pone como P estrella, y escoger P y le vamos a agregar un punto. Y ese punto es precisamente el punto infinito. Listo, piensen en ese infinito como un punto adicional. Y simplemente la estructura que tienen es conjuntista, no tienen nada más. El asunto es que yo lo, o sea, compactificación, si uno mira el espacio como un espacio topológico, uno puede agregar un punto de tal manera que obtiene un espacio que es compacto. Así lo verán luego, pero conjuntistamente como lo necesitan saber ustedes es simplemente esto. Es el plano agregado a un punto del infinito. Entonces defina, entonces así podemos extender esa aplicación, la inversión, ¿cierto? La inversión de este plano extendido a este plano extendido. ¿Cómo? Como sigue, ¿cierto? Si P es un punto que está en el plano distinto del cero, entonces SI 0R de P es igual a ese punto P' que satisface, que ese punto P' pertenece a OP, precisamente pues la definición que tenemos arriba, tal que la distancia que hay de OP hasta OP' es precisamente R al cuadrado. Ahora, si P es igual al cero, entonces vamos a definir I, que sería, no sé, como esa inversión en cero, lo vamos a definir como infinito. Y si P es igual a infinito, a ese punto de acá, vamos a definir en ese caso, eso lo vamos a definir como O. Entonces, con esas definiciones es fácil ver que, pues claro que eso es una transformación, ahora sí me da una biyección. Entonces, con la extensión, con estas condiciones, es fácil ver que a esto es, es que es, es una transformación. Y básicamente es una biyección simplemente. O sea, una cosa inyectiva y sobreyectiva. Listo. Entonces, listo, vamos a ver eso, listo. Pues en efecto, no me tengo que preocupar ni por el punto O ni por el punto al infinito, porque a cada uno de ellos lo relacioné, ¿cierto? Uno está relacionado con otro. En el espacio de O lo manda infinito y infinito me lo manda a O. Por lo tanto, no me tengo que interesar por eso, me tengo que interesar es por la primera parte. Como dado un punto, puedo encontrar ese punto P'. Entonces, entonces hagamos lo siguiente. Entonces sea
Entonces, en efecto, voy a poner como pasito, ¿cierto? Si P pertenece a C, bueno, en efecto, solo debemos ver qué sucede con P perteneciente a P sin el punto O. ¿Por qué? Porque cuando es el punto O ya sabemos qué sucede con ese punto, se va hacia infinito. Y tenemos un punto, y si lo tomo en el espacio de llegada, ¿cierto? Tenemos un punto P que es el punto al infinito que se me mapea por esa I de 0R al punto infinito. Bueno, al punto O, perdón. Entonces solo me falta mirar qué sucede en esta parte de acá. ¿Eso es claro, muchachos, o no? ¿Sí es claro, muchachos, o no? ¿Sí están entendiendo lo que estoy haciendo o no? ¿O Sí, les genera un poco de confusión? sí, sí ¿Sí está se claro. entiende? Listo. Entonces, si P pertenece a C, defina eh, P' igual a P, es decir, ese I de 0R de P, defínalo como P, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan claramente, ¿qué sería O? ¿Satisface las condiciones? No. P', que es igual a P, pertenece a OP, ¿cierto? Y además, cuando ustedes hacen la distancia de O a P, de O a P' es igual a la distancia de OP a OP, pero como P está en el círculo, esto es R por R y esto es igual a R al cuadrado. Entonces, para los puntos que están en el círculo, la inversión lo que hace es dejarme el mismo punto ahí. Listo. Entonces, bien. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, segundo, ¿qué pasa si P está en el interior? Si P pertenece al interior de C, ¿cierto? O sea, y recuerden que el interior de C, ¿qué? Son los puntos que están en el plano, tales que la distancia de O de ese punto al centro es menor que R. Entonces, sucede lo siguiente. Entonces, voy a dibujar porque voy a tener que hacer algo, ¿cierto? Entonces, tengo como el círculo. Entonces, por acá tengo el punto O y por acá tengo el punto P, ¿cierto? Entonces, voy a poner el círculo centrado acá en este punto para que me quede bien el dibujito, a ver si me da. Y por acá voy a poner el punto P. Y por acá está O, ¿cierto? Entonces, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a hacer la siguiente construcción. Entonces, construya la línea OP y sea T la única línea perpendicular a OP que pasa por P. Listo, entonces voy a considerar esta línea de acá y lo que voy a hacer ahora es considerar esta línea perpendicular. Entonces, como P
Entonces, como P pertenece al interior de C, existen dos puntos, llamémoslos T, ¿cierto? Y U, pertenecientes, no, bueno, voy a llamarlos Q y R, en C, bueno, dos puntos Q y R, tal que esa línea tiene que ser secante porque está en el interior. Tal que la intersección de esa línea T con el círculo es precisamente esos dos puntos, R y Q. ¿Por qué? Porque como pues, están en el interior, esa línea tiene que ser secante. Solo me va a interesar el punto T. Por acá va a ser un punto Q, pero no lo voy a hacer. Entonces, sea L la única línea tangente a C en el punto ¿qué? En el punto T. Entonces yo voy a considerar la única línea tangente que pasa por acá. Nuevamente les digo, recuerden que necesitan nociones de geometría euclidiana, entonces acá estoy tomando esa como la línea E. Y como es tangente, entonces uno sabe que el ángulo que forma el radio y en el punto de tangencia tiene que ser de 90 grados. Esto de acá es de 90 grados. Y esto de acá también es de 90 grados. ¿Cierto? Entonces defina T, P' como el punto precisamente entre la intersección de OP con la línea L, que es esa línea de tangencia. Entonces acá voy a tomar el punto P'. Entonces, claramente, ese punto P' pertenece al exterior de la circunferencia. Bien. Entonces, por el criterio de ángulo a ángulo, se tiene que los triángulos ¿qué triángulos voy a tener acá? El triángulo TOP y el triángulo OP'T son semejantes. ¿Por qué? Tienen un ángulo en común y un ángulo recto. Como tienen un ángulo común y un ángulo recto, tienen dos ángulos congruentes y por lo tanto tienen que ser semejantes. Listo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a extraer esos dos triángulos para emplear el teorema fundamental de los ángulos semejantes. O sea, entonces voy a sacarlos de ahí, como para que vean. Un triángulo es como hacer. A ver cómo. Necesito ver la imagen. Pero un triángulo es así. Esto acá sería como P. Acá tendría O. Y por acá tendría T. Y este es el ángulo recto. Y yo tengo que acá un ángulo que es el ángulo común. Y el otro triángulo sería así como. Por acá tengo O, por acá tengo T. Este es el ángulo recto. Y este de acá es precisamente, este tiene que ser P'. Y este es el ángulo en común. Listo. Entonces,
Lo que hice fue como poner los triángulos de tal manera que se vea lo que voy a utilizar. Entonces, por el teorema fundamental de los triángulos semejantes, teorema fundamental de los triángulos semejantes, se tiene lo siguiente, se tiene que OP es a OT como OT es a OP'. Si recuerdan ese teorema de la proporcionalidad que tengo cuando tengo dos triángulos semejantes, muchachos, ¿si lo recuerdan o no? Es importante que recuerden eso porque voy a estar utilizando mucho los resultados de esa parte de geometría euclidiana. Eso implica que OP por OP' es igual a OT al cuadrado, que es igual a R al cuadrado porque OT es un radio. Y entonces acá definimos precisamente defina la inversión en ese caso que está en el interior como el punto P'. Entonces fíjense, me envió un punto que hay en el interior a un punto que está en el exterior. Listo. Me dejó los puntos que hay en la frontera del círculo en la misma parte. O sea, los puntos que están sobre la circunferencia me los dejó en la misma parte. Y además, el punto 0 lo mandó al punto al infinito y el punto al infinito lo mandó a 0. Entonces, lo que voy a probar ahora es que si está en el exterior, el punto P' tiene que estar en el interior. Y entonces por eso se llama inversión, porque lo que hace es mandar puntos en el interior al exterior, del exterior al interior, y el 0 al infinito y el infinito al 0. Esa es la motivación de por qué se está llamando una inversión. Listo. Y el tercer caso es precisamente cuando P es un punto que pertenece al exterior de C, que son los puntos, ¿cierto?, en el plano, tales que la distancia de O hasta P es mayor que R, ¿cierto? Entonces, voy a hacer el círculo. Por acá voy a poner el O, ¿cierto? Y voy a poner el punto acá en el exterior. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a construir la única línea tangente que es tangente al círculo que pasa por P. Esa tiene que cortar en un punto acá de tangencia T, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer simplemente es trazar ahora, pues vuelvo y considero también esta línea, la línea OP, y entonces lo que hago es trazar la perpendicular a OP que pasa por T, eso me da esta línea perpendicular acá. Y este punto lo voy a llamar P', y esto acá es de 90 grados, y por razonamientos completamente análogos se va a satisfacer esa relación. Con semejanza de triángulos se sigue lo mismo, porque este ángulo acá también tiene que ser recto porque es un punto de tangencia, en fin. Entonces, listo. Construya. Esta la voy a llamar L, la única línea tangente. Construya, la perpendicular la voy a llamar T. Bueno, construya la única línea tangente a C que pasa por P y denote a la intersección, o sea, a L intersectado con el círculo como el punto T. Listo. Entonces ahora construya la única línea perpendicular a la línea determinada por el punto OP que pasa por, llamémosla T, que pasa por
T, ¿cierto? Que pasa por T. Entonces denote por P', precisamente la intersección entre esa perpendicular con la línea determinada por OP. Listo. Como en el caso 2, análogamente, como en el caso 2, empleando las semejanzas de los mismos triángulos, es completamente análogo. Al caso anterior, se prueba que se prueba lo siguiente, se prueba eh, que el producto de OP con OP' es igual a R al cuadrado, y entonces vamos a definir la inversión en ese caso como ese punto P'. Entonces, listo. Entonces, como consecuencia de lo anterior, se tiene que I 0,R del plano extendido al plano extendido es una transformación que, porque ya vimos que es una biyección, porque para puntos del interior encuentra un punto en el sí, siempre encuentra un punto, y para los puntos del exterior también siempre encuentra un punto, pero bien, de manera bien interesante. Es una transformación que relaciona el punto O con el punto al infinito, fija los puntos de C a todo punto del interior de C le asocia un punto en el exterior y a todo punto en el exterior de C le asocia un punto en el interior. Un punto en el interior de C. Listo. Entonces, por eso el nombre inversión. Inversión. Listo. Y hay una propiedad importante, y la propiedad importante es esta, que OP por OP' es igual a R al cuadrado para todo punto P que pertenece al plano quitándole el cero. El cero no, pues el centro del círculo. Bien, para todo punto ahí donde ese P' es precisamente la imagen por la inversión. Y entonces, listo, esa es la propiedad de la inversión. Entonces, creo que voy a parar acá, muchachos. Voy a probar dos teoremas, pero no me da el tiempo. Y más bien entonces lo dejamos para empezar a probar los resultados en esta parte, en la próxima clase. Y es que es bien. Sí. O sea, el objetivo básicamente mío en esta parte es poder probar la existencia y unicidad de circunferencias ortogonales
que pasan por dos puntos que están en el interior para poder asegurar la existencia de las líneas en el disco de Poincaré. Ok, muchachos, entonces, sí, no tiene sentido que continúen, ya falta poco, así que queda bien introducido cómo son las inversiones y ya voy a empezar a trabajar con ellas, listo. Entonces, en la clase del próximo viernes lo que vamos a hacer es precisamente eso, demostrar las cosas que necesitamos con respecto a inversiones de estas inversiones de circunferencias en la geometría euclidiana, y en la clase de la próxima semana terminamos de probar lo que nos haga falta, si es que algo hace falta, y verificamos pues ya, porque ya va a ser una consecuencia casi directa, que los axiomas de la geometría hiperbólica se satisfacen en el modelo del disco de Poincaré. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta o algún comentario? Muchachos, ¿alguna pregunta o algún comentario? Fabricio, pues, ¿cómo se relaciona esto con la geometría diferencial? Lo que pasa es que hay una manera de... La geometría euclidiana se puede extender a la geometría diferencial, porque si ustedes se fijan, la geometría euclidiana depende simplemente del espacio que es el plano y de la manera con la que usted mide. Y eso es la distancia, ¿cierto? Resulta que en la geometría diferencial uno tiene el concepto de algo que se llama variedad riemanniana. Listo. O variedad pseudo-riemanniana. Y entonces lo que es como una variedad diferenciable, ¿cierto? Que es un objeto que uno define en geometría diferencial, que admite una métrica riemanniana. Y esa métrica riemanniana básicamente lo que le da es una manera de medir. Listo. Entonces, por ejemplo, la geometría euclidiana es R2 con la métrica usual y eso es una variedad riemanniana. Pero la geometría hiperbólica se puede ver como el plano superior complejo, porque hay otros modelos pues, para geometría hiperbólica con una métrica riemanniana específica y eso me da geometría hiperbólica. Listo. El asunto es que hay ciertos tipos de transformaciones en esas geometrías que uno estudia. Bien. Y por ejemplo, no sé, en la geometría euclidiana son lo que uno llama como movimientos rígidos, que son rotación, reflexiones y traslaciones. Listo. El asunto es que estos movimientos que acabo de introducir acá como inversiones, no estoy completamente seguro si son isometrías en el sentido que uno puede definir en geometría diferencial para el espacio hiperbólico, que es pues el plano superior complejo con la métrica que uno puede definir ahí. Yo creo que sí, pero no estoy completamente seguro. Pero sí hay una relación. El asunto es que es con un lenguaje mucho más moderno, listo, porque si ustedes notan, el lenguaje que nosotros estamos empleando es netamente axiomático, más sin embargo, todo esto tiene un lenguaje moderno, y en geometría diferencial lo pueden ver, y no solo pues en geometría diferencial, en otro tipo de geometrías también pueden ver este tipo de cosas. No sé si eso responde un poco a su pregunta, sino que es un poco complejo porque necesita uno definir varios objetos, que son variedades, que son métricas, riemannianas, en fin. Pero todo eso lo puede uno estudiar. Listo. Gracias, Fabricio. Ok, muchachos. Bueno, ¿alguna pregunta o algún otro comentario? Profe, Dime. usted dijo que para el ejercicio de métrica que hay que entregar en el taller 3, usted iba a dar Sí. como otras cosas para poderlo hacer. Claro, sí, es lo que voy a dictar el viernes. Listo, muchas Porque gracias. ahí es donde voy a definir radio cruzado, ¿cierto? Más sin embargo, es algo que pueden hacer porque depende solo de las propiedades del logaritmo y propiedades del logaritmo, ¿cierto? Que el logaritmo del producto es el producto de... Sí, o sea, el logaritmo del producto es la suma, el de la división es la resta, entonces uno puede jugar con eso. Más sin embargo, la motivación de por qué esa métrica
ahí se definió de esa manera, es precisamente por algo que aparece en la inversión de los círculos, en esta parte, y es que se llama radio cruzado. Eso lo voy a hacer el viernes, espero poder llegar hasta allá. Esperemos pues que sea posible. Listo, profe, gracias. Ok, bien. Bien, ¿alguna otra pregunta o otro comentario? Ok, si no, entonces, bien, creo que podemos parar la clase aquí. Eh, Cuando les envíe la grabación de la clase con las notas de la clase de hoy, voy a hacer énfasis en el hecho de que voy a cambiar el horario, la fecha del examen, no el 13 de noviembre, sino el 20 de noviembre, y que también lo que voy a hacer es que para el 13 de noviembre, entonces ahí voy a empezar a reunirme con los grupos para mirar los trabajos de investigación, para mirar cómo van, en fin, digamos lo que necesitan, listo. Entonces ahí voy a escribir también con quién me reúno en cierta fecha, como para que ustedes también se preparen. Listo. Bien, muchachos, muchas gracias por asistir a la clase y nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Mauricio, gracias. Hasta luego. Hasta luego.